El Ecuador no necesita ni abogados y eso así para el día de hoy tengo la oportunidad de dirigir un instituto tecnológico. También dirijo una plataforma social política que se llama Tejiendo Oportunidades. Ninguna universidad del país está en el ranking de las mejores, ni siquiera de Latinoamérica, peor del mundo. Lo cual quiere decir evidentemente muy altos porque la educación en el Ecuador es demasiado cara y eso es algo que evidentemente tenemos que revisarlo como país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estés viendo. Bienvenidos a Bien Cargado. Bueno, Cami, hoy, el día de hoy, cuéntame, ¿con quién estamos hoy? Gracias. Cris, tengo entendido que es un rector de un instituto. Sí, también me llegó el rumor. Sí, el rumor, me llegó la invitación también que le extendimos a él para que estuviera hoy en el programa. Exactamente, es politólogo, de igual manera, ¿te parece que digamos el nombre? Claro, él es Alejandro Calderón. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación aquí a Bien Cargado. No, a usted, muchas gracias por habernos aceptado, pues esta invitación es un honor para nosotros tenerlo aquí para poder saber un poco más acerca de lo que es no solo la educación, sino también lo que es la política, que es algo que usted se va a hacer. Entonces, para más o menos conocernos un poquito, ¿quién es Alejandro Calderón fuera del cargo de la institución? Bueno, Alejandro Calderón es hijo de dos personas, de uno provinciano, mi papá es de Riobamba, mi mamá es quiteña, como muchas historias de aquí de Quito. Se conocieron en la universidad, lo dejaron porque me tuvieron, o es la excusa que me ponen. Y de ahí sí creo que he tenido dos padres que han trabajado constantemente, sobre todo para que no nos falte la educación a mi hermano y a mí. Fruto de eso nos hemos podido formar y actualmente creo que el camino, la vida sí reconoce bastante a la gente que se prepara, que cree en los pasos. Nosotros nos endeudamos, tuve la oportunidad también de poder estudiar fuera, administración pública. Y bueno, ¿no? Creo yo que todos amamos empedernidamente al Ecuador, que por eso intentamos poner un granito de arena más allá de cualquier dificultad. Y eso creo yo que también nos permite soñar en grandes proyectos. Al día de hoy tengo la oportunidad de dirigir un instituto tecnológico. También dirijo una plataforma social política que se llama Tejiendo Oportunidades. Soy hincha del Real Madrid. Me gusta mucho el fútbol, la música y pues así intentamos pues también entretenernos para despejar la mente. Oh, me viene bien, Alejandro. ¿De dónde vienes y qué te marcó para tu formación? Bueno, nosotros, como digo, mi familia viene de Riobamba, mi mamá es de Quito, yo nací en la Villa Flora, en hospital público, y venimos básicamente de gente, como les digo, que tiene la esperanza de poder progresar a través del trabajo. Así es como yo estudié, pues, ciencias políticas, abogacía, administración pública, y tengo una piedrita en el zapato que no me la quita todavía, que es el PhD, que espero pues ya terminar próximamente. Y ahí sí, dejo de estudiar. No, mentira, no dejo de estudiar nunca. Siempre es importante estudiar constantemente. La formación continua es la clave para cualquier profesional. Claro, entonces, hablando sobre la educación, ¿por qué apostar a la educación tecnológica y no a la universitaria? Bueno, estos son datos que no los comparto yo, sino que está justamente recogido a nivel mundial y en el Ecuador mismo. Es importante mencionar varias cosas. Una de ellas justamente es de que hay muchos jóvenes que, por ejemplo, ingresan a las universidades a costos muy altos porque la educación en el Ecuador es demasiado cara y eso es algo que evidentemente tenemos que revisarlo como país. Estamos hablando, por ejemplo, de que media para ser abogado o ingeniero de cualquier cosa, es decir, ingeniero en sistemas, ingeniero industrial, son pensiones de $2.000 aproximadamente por 8 semestres. Y el problema realmente es que estas formaciones no están conectadas con el mercado laboral, lo cual nos pasa que evidentemente, ¿qué está sucediendo? Endeudamos a las familias para préstamos de 10, 15 años para que los chicos sigan una formación que además no está siendo una formación de calidad, hay que reconocerlo, y eso nos pasa no solo en universidades privadas, sino también en algunos lugares públicos. ¿Y por qué digo esto? Yo creo que no hay que mirar las cosas con mucho quizás resentimiento, ni mucho menos, sino decir, bueno, la Universidad Central, si bien es cierto, en algún momento generó grandes profesionales, el día de hoy uno se da la vuelta y ve justamente que ni siquiera las instalaciones son dignas para que una persona pueda estudiar. Ninguna universidad del país está en el ranking de las mejores, ni siquiera de Latinoamérica, peor del mundo.
lo cual quiere decir evidentemente que algo pasa, que algo no estamos haciendo bien, no sé si son los modelos de calidad, no sé si es la gestión económica, quizás, no sé si necesitamos un programa de becas más orientado con criterios de pertinencia, pero está claro que no somos los mejores en educación en el Ecuador, sobre todo hablando desde el punto de vista de universidades. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay muchos chicos que se meten a estudiar carreras largas, costosas, de mala calidad y que encima luego no tienen trabajo. Por ejemplo, hay muchos abogados, y eso no es mentira, cualquiera de ustedes lo puede revisar, pueden irse al complejo judicial del sur y van a revisar a muchos abogados que te dicen, oiga, yo le hago el divorcio, le pongo la firma, denme $10, $20, $30. Y también, como sí, de hecho lo escuchaba el doctor Yarte que decía, necesitamos también mejores sistemas de admisión de los chicos para que no demos falsas esperanzas o oportunidades. Vean, el título no sirve absolutamente de nada para nadie. Si es que uno no sabe resolver un problema, es decir, si es que alguien no aprendió algo, ya sea en los institutos o en las universidades, no va a tener trabajo, la va a pasar mal, gastó mucho dinero y como menciono, está claro que el país ya no necesita más de lo mismo. El Ecuador no necesita ni abogados, y eso así para todo el mundo que nos escucha, si quiere gastar su dinero y no tener trabajo, estudie derecho. El país ya no necesita ni abogados, no necesita economistas. Lo que el país necesita es algo que es tan básico y fácil como lo que de hecho ya lo sabemos todo el mundo, es decir, análisis de datos, inteligencia artificial, Marketing digital, porque marketing siempre se ha digital demandado también. bastante. El Ecuador es el único país que se está quedando detrás justamente de estas innovaciones. Usted va y pregunta a ver qué están fomentando justamente en países como Israel, como Arabia Saudí, por ejemplo, como Estados Unidos. Ellos les dicen incluso estudia agropecuaria, porque el futuro es la tierra. Y en el Ecuador, que nosotros lanzamos una pepa de mandarina a la tierra y ya sale un árbol espontáneamente, creemos que eso no, que eso es para campesinos, que lo que queda bien es ser abogado. Cuando el propio Elon Musk y también el señor de Microsoft dijo, lo que la gente tiene que hacer es invertir en terrenos porque ese es el futuro, pero en el Ecuador, que estamos llenos de temas maravillosos, todavía no nos han dicho eso es lo que tienen que estudiar. Entonces, evidentemente, después salió un estudio que decía lo que el futuro necesita ya no son licenciaturas ni ingenierías, y eso no lo digo yo por conveniencia, ni mucho menos, sino que hay un estudio que dice que la inteligencia artificial va a sustituir estas profesiones. Por ponerles un ejemplo, ahora ya hay jueces en los cuales ustedes ponen los alegatos en otros países como Japón. El abogado lo único que hace es escribe la demanda, la contraparte contesta la demanda y la máquina ya saca el veredicto conforme los argumentos. Ahora mismo, si ustedes, por ejemplo, quieren tener algún tema sobre, no sé, herencias, tierras o compraventa de cualquier cosa, basta con que ustedes le hagan una pregunta básica a ChatGPT para que tengan una orientación de lo que quieren hacer. De hecho, es lo que mucha gente hace. Esto no lo soluciona actualmente, pero de aquí a 2 años estoy seguro que esas aplicaciones ya van a tener justamente con toda la problemática que viven los abogados, con jurisprudencia, casos reales, etcétera, etcétera, esas profesiones van a morir. Harari, que es uno de los grandes pensadores de la sociedad, dice que las futuras profesiones van a ser las habilidades técnicas y tecnológicas, destrezas y habilidades. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una tecnología de 2 años o una tecnicatura de 1 año y 6 meses en que a mí me enseñe cómo, por ejemplo, cómo mejorar un sistema de gas central en un edificio. Para eso no necesito investigación, no necesito licenciatura, no necesito ingeniería. Por ejemplo, en el país, en el Ecuador, no tenemos formación en lo que viene siendo el ámbito de la aviación, más allá de lo que viene siendo desde la Dirección de Aviación Civil o de algunos centros muy, muy particulares. ¿Cómo podemos pensar que hay mucha gente que, por ejemplo, en el Ecuador tiene que salir fuera del país con grandes costos de hacer cursos carísimos? Entonces yo pienso que nos falta para nosotros poder dar este tipo de formación que son habilidades técnicas y tecnológicas. El tema de la seguridad, por ejemplo. No tenemos profesionales de la seguridad porque no necesitamos a grandes licenciados en criminología, ¿no? Lo que necesitamos es gente que esté en la calle y que sepa cómo aplicar, por ejemplo, el uso de la fuerza. Eso no te lo da una licenciatura, eso te lo da evidentemente una tecnología. Y adicional, por ejemplo, yo me quedé loco. Decían, bueno, es que yo quiero ganar mucho dinero, que está bien, la aspiración de la gente tiene que ser el tema del progreso y me parece excelente, pero yo me quedé loco como los chicos de agropecuaria, por ejemplo, me contaban que un inseminador, una persona que trabaja en inseminación, puede llegar a ganar $5,000 por inseminación.
Vaya usted y pregunte qué abogado de temas, digamos que cotidianos puede llegar a ganar eso en cuánto tiempo. Entonces, el dinero está, la oportunidad está, lo que nos falta es tener una mejor orientación y que la formación evidentemente esté adaptada a las necesidades del país. ¿Cuáles son las inversiones que va a tener el Ecuador? Minería. ¿Cuáles son las inversiones que va a tener el Ecuador? Petróleo. ¿Qué inversiones en el tema marítimo, en el tema de puertos, en el tema de aeropuertos, por ejemplo? Ahí es donde está la inversión. Análisis de datos, inteligencia artificial, temas mineros, ahí es donde está el futuro y donde evidentemente el Ecuador tiene que desarrollar una política de becas. ¿Para qué? Para no seguir formando evidentemente auditores, porque hay muchísimos en todos lados y están teniendo un mal futuro. Podemos justamente mejorar porque el país necesita otro tipo de profesionales que ya no son licenciados, ya no son ingenieros, sino que son técnicos y tecnólogos. Bueno, entonces, ¿qué errores crees que se cometen al subestimar institutos? Bueno, yo creo que tenemos un tema de idiosincrasia en el Ecuador. Por ejemplo, el mundo cambia de una manera muy acelerada y existen el típico abogado, el abuelito es abogado, el papá es abogado y el hijo tiene que ser abogado y el abuelito se llama Juan, el papá se llama Juan y el nieto tiene que llamarse Juan. Claro, generaciones que ya va, pues, tú tienes que ser esto porque la familia es esto. Exactamente, y a veces cometemos el error de que yo he visto a muchos chicos con muchas habilidades para el arte, para la pintura, para muchas otras cosas que les ponen a ser abogados. Se frustran, luego no saben cómo ser abogados, No no quieren terminan ser la carrera. abogados. Por poner un ejemplo en el tema de la abogacía, porque creo yo que es una de las carreras más trilladas que tenemos hoy en el Ecuador. Entonces, ¿qué error estamos cometiendo? Seguramente es el tema de la idiosincrasia, es decir, no es tener un título por tener o para que me digan doctor, doctora, licenciada, no, sino es decir, qué es lo que yo sé hacer y cómo yo puedo justamente aprovechar las capacidades de formación para conseguir un mejor futuro para quien primero, para mi familia, porque evidentemente todos tenemos un proyecto de vida y después en cómo desarrollamos al país. Ya. En estas cosas, ¿crees que entonces estudiar garantiza un trabajo? Yo creo que sí, estudiar sí garantiza un trabajo casi siempre. Ahora, el tema es de que cómo estamos estudiando. ¿A qué me refiero con esto? Yo me he dado cuenta que todavía hoy en los colegios las profesoras le dicen a los niños tienes que repetirte los 9 planetas de memoria o tienes que y el dictado y la REL y todavía hoy pasa y lo he visto todavía en muchos colegios. A mí me sucedió que como docente, por ejemplo, universitario, llegaban los chicos y me decían, profe, díctenos, por favor. Y yo me quedaba loco, y yo, no, no, o sea, ¿cómo te voy a dictar? No, lo que quiero es que entiendas, lo Claro. que quiero es que critiques, lo que quiero es que reflexiones. Entonces, estudiar siempre sirve, pero ¿de qué manera estudio? Evidentemente, yo hasta ahora me acuerdo como canción Los 9 planetas que me enseñaron hace tanto tiempo, pero eso evidentemente no sirve de nada, primero porque ya no son ni 9 planetas, porque la industria se va desarrollando. Claro, todo va Entonces, cambiando, se va modificando, por va supuesto, evolucionando todo. y hay gente muy buena en lo que hace, en cualquier ámbito, pero que en cambio no sabe hablar. Y yo he encontrado a gente con PhDs y maestrías que le he dicho, por favor, no te entiendo, porque en el Ecuador no damos este tipo de habilidades. En la educación, por ejemplo, es tan importante que la gente dé las cosas que sirven, como el tema, por ejemplo, de la nutrición, es que es fundamental y a veces no nos damos cuenta de ello. Recuerdo que mi mamá siempre para ella un buen desayuno, por ejemplo, era el pan, la machica, y claro, yo iba pues tan lleno que me dormía en las clases porque ya no podía más. Completo. Estaba repleto y el azúcar por todos lados y luego uno se da cuenta que, claro, mi madre quizás no tuvo el acceso a la información que yo tengo ahora y sé que evidentemente una buena nutrición, el desayuno no consiste en eso. Y tenemos quizás a cuántos niños, por ejemplo, que se comen su salchipapa de almuerzo y que no tenemos a nadie que le diga que quizás eso no está bien para su desarrollo físico e intelectual. Y luego tenemos también, por ejemplo, mucha gente que lamentablemente no tiene una educación financiera, que puede ganar su sueldo, pero que no le dicen cuándo son los cortes de las tarjetas, cómo funciona el tema del buró. Y luego es personas que no pueden tener un crédito, por ejemplo, de inversión porque se compró unas zapatillas y se olvidó de pagar y está en el buró más de 3 años y ni siquiera lo sabía. Entonces, la educación siempre sirve para salir adelante, evidentemente, pero sí es importante ver cómo desde las instituciones estamos formando y también cómo el estudiante quiere que le formen. Porque yo sí he escuchado, por ejemplo, algunos chicos que se aturden y dicen, no, no, por favor, dícteme.
dígame la respuesta para aprenderme de memoria y decirla en el examen. Digo, es Como que un eso, robot para seguir todo el mundo. exactamente, lo digo, es que eso no te va a servir, porque la vida no es así. Tú te encuentras problemas que no salen en ninguna parte, y tu manera justamente de razonar es lo que te va a permitir distinguirte y sobre todo poder mantener tu trabajo y, ¿por qué no?, crear uno. No, entonces, con esto podríamos decir que el sistema educativo está preparando gente para la vida real o solo para ti. Yo creo que es dura la pregunta que haces y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el sistema educativo lamentablemente está formando gente para tener títulos y muchas instituciones se dedican, y ¿sabes por qué te digo esto? Y esto es un indicador muy objetivo. ¿Sabes cuál es uno de los estándares de calidad que les ponen a las universidades? Les dicen cuántos se matricularon y cuántos se graduaron. No les importa cuánto aprendieron o qué investigaron, no, sino cuántos se matricularon y cuántos se graduaron. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Y esto no es culpa de las universidades, ¿no? Ellos qué hacen, pues al final intentan que nadie suspenda para estar en los mejores estándares de calidad. Porque si es que alguien no aprueba, le penaliza a la universidad. Así de absurdo, así de absurdo. Entonces, evidentemente, estos conceptos de calidad, y yo sí compartía con una técnico, le decía, al final nosotros vemos, por ejemplo, en los institutos, y te digo por experiencia propia, te miran el ancho de banda, el color de la ventana, cuánto aire entra. Yo les decía, ¿y esto de qué sirve? Y yo que estudié en la Complutense de Madrid, era simplemente unos barracones, eran sillas de plástico, y lo importante era el docente. A quien le pagaban mucho dinero era el docente porque era uno de los mejores en su campo. Y a nadie le importaba estar sentado en el suelo. No quiero decir que la infraestructura sea lo de menos, pero evidentemente no es lo más importante. Y de ahí que evidentemente tenemos que todos justamente conversar sobre cuáles son los criterios de calidad y por qué en el Ecuador, por ejemplo, no tenemos investigaciones de alto impacto. Porque de ahí investigaciones hay muchas. Es decir, publicamos de todo porque también lo exige el indicador, pero no nos damos cuenta si estamos realmente investigando cosas que interesen al país. Ya. Entonces me están basando más o menos, por ejemplo, en el que aquí dentro del país no se basan en lo que es el estudio, ¿no? Sino más en la infraestructura. Eso es lo que trato de hacer. Sí, yo creo que los indicadores le dan más peso a temas que no tienen que ver con la formación en sí, es decir, tienen más peso en el tema de la infraestructura y que tenemos indicadores horrorosos como por ejemplo tasa de matrícula, tasa de titulados, lo cual no dice absolutamente nada. Lo único que dice es que la universidad les gradúa a todos Y punto. y punto. Ya. Entonces, yéndonos a lo que es el rector, ¿qué crees que en lo que sea rector no ve el resto de la gente? O sea, ¿a qué se basa, no? Bueno, yo creo que a veces es un tema también de que existe a veces una publicidad un poco agresiva, en que, claro, al final las instituciones educativas también tienen sus necesidades económicas, y son muchas, ¿no? Es decir, el tema de los docentes, el tema del IES, el tema de infraestructura, son muchas exigencias económicas que sí, eso únicamente lo ve el rector y que lo sufre cada día prácticamente, Bueno, y en silencio a veces, pero eso no quita de que tengamos un compromiso con lo que estamos haciendo diariamente. Lamentablemente nosotros vemos mucha publicidad por ahí que dice gradúate por poco en 3 meses y paga $300. Es decir, gradúate ya y paga lo menos posible. Eso es desastroso. Y yo en eso realmente creo que hay una doble responsabilidad, tanto de la institución que por así decirlo daña el mercado educativo, porque eso es dañar el mercado educativo. Yo he tenido estudiantes que me han dicho, oiga, profe, pero si mi amiga entró en febrero y ya se graduó en abril. Y yo, ya. wow, wow, Sorprendido. sospechoso, digamos Estudio sospechoso, Flash. exacto. Entonces, y claro, y lo peor es que se queja diciéndome, ¿por qué aquí estudio tanto? Entonces, yo creo que es como que una doble vía de que las personas también seamos responsables y decir qué es lo que quiero realmente, ¿no? Es decir, si quiero aprender algo, si quiero que realmente alguien me diga eres profesional porque estudié y porque conseguí algo, más que el resto, por ejemplo, o qué es lo que realmente quiero. Entonces, en ese sentido, yo sí creo importante también que la ciudadanía sepa que la educación no es por hacer, o no es por llenarnos de certificaciones o de títulos, y eso no es únicamente un tema de formación porque uno no sabe a quién puede conocer en un aula, ya sea tus compañeros, ya sea tu docente, por ejemplo. Hay muchas ideas, por ejemplo, en el MIT en Estados Unidos.
la mayor cantidad de las grandes empresas que tienen el mayor cantidad justamente económico a nivel mundial se han formado a base de compañeros de estas universidades norteamericanas. Y por eso es que funcionan justamente estas burbujas de conocimiento, porque ellos saben que no van solo a estudiar, sino que van a buscar con quién hacer negocios. Porque quizás yo soy bueno haciendo una cosa, me compagino, yo creo que eso sí es como una orquesta, ¿no? Es decir, si todos suenan a la vez, va a sonar bien, pero en cambio si cada quien va por su lado va a ser horroroso. Yo creo que en el Ecuador tenemos grandes artistas, pero todos van por su lado y por eso creo que no hemos logrado componer una gran sinfonía como ecuatorianos todavía. Todavía. Entonces, con esta noticia es que un rector tiene más poder o más responsabilidad. Yo creo que ambas. Sí hay bastantes atribuciones, es decir, con la firma de un rector se pueden hacer muchas cosas, con lo cual sí es importante que seamos muy responsables en lo que hacemos. Sí es cierto que tenemos una gran parte de autonomía y en ese sentido sí nos pertenece justamente verificar, una, el cumplimiento de la ley, que eso nos da una seguridad a todos los ecuatorianos, y la otra, irnos un poquito más allá, creo yo, como rectores. Es decir, no únicamente pongo al docente que cumple los requisitos, sino al docente que me ayuda a proponer cosas distintas. Y en ese caso yo amo los profes que dicen, oiga, creo que deberíamos de salir a hacer una práctica de campo a tal lado. Oiga, yo creo que en el currículum deberíamos de poner este tema porque funcionó súper bien. Oiga, yo en mi empresa me di cuenta que de esto están pidiendo profesionales, vamos a poner un curso de lo que sea en este tema. Esa es la gente que realmente hace subir a las instituciones y los rectores tenemos que estar justamente muy sensibles a este tipo de personas. En cambio, si es que tenemos docentes, que también los hay, y eso pues me ha pasado como rector también, que llegan a tomar lista, prácticamente leen el PowerPoint, les ponen a todos 10 para que nadie les moleste y se van. Es terrible. Entonces, una de las cosas que sí odio es la pérdida de tiempo, es de hacer las cosas sin sentido. Y por eso creo que yo que este tipo de filosofía sí tiene que irradiar tanto en lo que hacemos desde las instituciones como rector, y ese sí es un papel de rector, evidentemente, y como comentaba con unos amigos también, el tema de que el rector tiene que hacer que se exponga a su institución, que se sepa qué es lo que se está haciendo, y claro, que no solo sea de palabras hacia afuera, sino que cuando alguien venga a la institución realmente encuentre lo que uno está diciendo. Ya, muy interesante. Entonces, aquí de la educación, ¿a qué momento Alejandro Calderón salta a la política? ¿En qué momento se interesa por la política? Bueno, realmente primero me interesé por la política y después la vida me llevó al tema de la educación. Yo, mi mamá trabajaba en el comercio en el centro histórico, y yo justo le acompañaba, a veces me llevaba. Mis papás fueron muy jóvenes cuando empezaron a trabajar y cuando me tuvieron. Entonces yo veía en Carondelet mucho movimiento, veía mucha gente, gente con terno, escuchaba como toda esa locura me parecía hermoso. Yo le decía a mi mamá, ¿qué es lo qué es lo que hace la gente que está en estas oficinas? ¿Por qué hay tanta gente? Y ella me decía, hacen política. Y yo decía, ¿qué es política? Y me decía, desde su perspectiva, como ella me vendió cuando era niño, me decía, trabajar para que la gente viva mejor. Y yo dije, esto me parece chévere. Entonces, por eso es que yo me quedé con ese, no sé, con ese gusanito, si por así decirlo, y estudié ciencias políticas, luego administración pública, y luego uno se da cuenta de que no quiero decir de que el sistema puede más que una persona, porque eso sería perder la esperanza y la fe, pero sí que tenemos que volver a tomar la política como lo que es decir, una palabra de encuentro, una palabra en la que si bien es cierto estamos desconectados de nuestros representantes por tantas cosas que suceden, pero que sí podamos, por ejemplo, hablar en familia. Y lo peor que nos puede pasar es que dejemos de hablar de política. Es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque ahí ganan los mismos de siempre. En el Ecuador llevan más de 60 años las mismas familias gobernando este país. Y se llaman Revolución Ciudadana, los se llaman Creo, los se llaman ADN, pero son los mismos operadores, la misma gente de siempre que se mueve en los círculos de poder. Y nosotros pensamos, a veces hasta nos discutimos entre familia y decimos, no, es que tú le apoyas a él y tú, cuando ellos realmente entre todos ya tienen una serie de acuerdos que nosotros incluso desconocemos. Y claro, para ellos les conviene, a los poderosos les conviene que la gente, que la ciudadanía no hable de política. Pero fíjese en la incidencia que tiene la política hoy en día, que el municipio de Quito no es capaz ni siquiera de ejecutar el presupuesto que tiene. Pero yo les invito a que cualquiera de los ciudadanos deba $1
$1 al municipio de Quito, les embargan las cuentas, vienen a su casa, les secuestran hasta el perro si fuera por ellos. Pero en cambio no son capaces ni siquiera de ejecutar el presupuesto que tienen asignado para la seguridad, porque nosotros pagamos por seguridad al municipio de Quito. Tenemos una tasa de seguridad. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque evidentemente tenemos autoridades que no defienden los intereses de los ciudadanos porque lamentablemente los partidos políticos no están funcionando. Fíjese en las últimas convenciones, quiénes son los presidentes, quiénes les mandan desde arriba. Y hay mucha gente preparada que quiere hacer política que se desengañan porque no tienen la oportunidad y hay mucha gente buena. Cuando los políticos entiendan que abrir la puerta a la ciudadanía a través de los partidos políticos es algo bueno para el país, vamos a tener ahí sí buenos candidatos. Y claro, creo yo que también desde la ciudadanía, lamentablemente, a veces no votamos por el desconocido, sino que nos gusta votar por el conocido, El mismo de Claro, el que es lindo siempre se le ve. exactamente, o por el que baila bonito, o el que hace buenos chistes. Yo sé que si me presento contra Yunda nunca voy a ganar porque él tiene mejores chistes que yo, evidentemente, pero eso justamente es lo que nosotros también como ciudadanos tenemos que irlo revisando un poquito más y como decía, hablar de política un poquito más, es decir, por ejemplo, Franco, un dictador, el ex dictador español, Stalin también decía, ellos decían, sean buenas personas, no hagan política, no hablen de política, porque a ellos les interesa que no hablemos de política. Y es importante saber, por ejemplo, debatir cosas tan cotidianas como el metro de Quito. ¿Será bueno que se expanda? ¿Cómo lo estamos manteniendo? Y en base a eso, sin tener un tema netamente ideológico, pero sí irlo construyendo, porque el no hacer política hace que vivamos mal. Es decir, Quito es una de las ciudades con mayor presupuesto de todo el país y una de las más grandes ciudades de Latinoamérica en cuanto a presupuesto y ni siquiera somos capaces de ejecutarlo. Guayaquil, por ejemplo, es una ciudad clave estratégica, incluso desde el punto de vista de transporte para todo el continente, y la gestión de su alcalde va a ser muy importante para que el país se desarrolle. Y también es importante un poco de más madurez política, ¿no es cierto?, entre el gobierno central y las alcaldías para que todos vayamos al mismo sitio. Es decir, cuando nosotros como ciudadanos escuchamos que el presidente habla mal del alcalde y el alcalde habla mal del presidente, estamos claros de que no están compartiendo las mismas necesidades de nosotros. Cuando yo entendí esto, es cuando decidí hacer política y les voy a contar un chisme, pero no le cuentan a nadie, por favor. No, ¿A yo nadie? creo que de aquí no va a salir. Ya, El perfecto. encargado no Aquí, sale. no sale. Hubo un día en que yo estaba en una clase y yo les decía a mis estudiantes, les decía, la única forma que tenemos de cambiar las cosas es haciendo un partido político. Hasta que por ahí siempre hay el hombre inquieto que dice, ah, profe, entonces, ¿por qué usted no hace uno? Ya. Como no tuve respuesta, pues me tocó empezar un partido político que se llama Tejiendo Oportunidades y que todavía estamos en proceso de formación. Gracias a este estudiante inquieto que no le pude sacar de la clase, no encontré un motivo, así que me metió. Jóvenes, es que los jóvenes tienen grandes ideas, pues. Sí, Y cuando se trabaja con jóvenes son ideas frescas, ideas que uno no escucha a menudo, porque somos jóvenes, ¿no? Y los jóvenes damos buenas ideas, proponemos buenas ideas. así es. ¿Qué soy en los jóvenes que te preocupa? Bueno, yo creo que estamos en una sociedad, estamos en un cambio industrial y este cambio industrial implica el tema de la información. Por ponerles un ejemplo, si nosotros recopilamos los libros que existen hoy en día, podríamos construir una torre de libros que llegaría hasta la luna, lo cual evidentemente nos menciona de que el reto que tenemos ahora mismo con los jóvenes es justamente saber discernir la información y también que estamos viviendo en una especie de idiotización del tema de los algoritmos. Y esto creo que es bastante claro. Yo necesitaba una silla para la oficina y busqué sillas en Instagram y de pronto en Facebook se llenó de publicidad de sillas, de TikTok publicidad de sillas y sillas por todos lados. Entonces, claro, uno no se da cuenta, pero pasa al día muchas horas viendo tonterías. Y digo tonterías porque uno está entretenido, pero no te dice nada, ¿no? Es decir, No te sé, reto, no. no sé qué. Y creo que eso les pasa a mucha gente joven. Y antes, por ejemplo, la generación de mis padres, ese tiempo lo compartían jugando fútbol, jugando vóley, canicas, en el parque, o buscaban la forma de poder justamente entretenerse quizás un poquito más con la naturaleza o lo que sea, ¿no? O incluso podían coger el periódico porque no tenían otra forma de informarse de las cosas públicas. De hecho, la comunicación política actual, si ustedes se fijan, el presidente de la República, para explicar la política de drogas, se lanza un TikTok de 60 segundos. Y yo digo,
pero, La pero qué, o persona sea, que, problemática, claro, es pues. decir, ¿quién va a ser el encargado y cuánto presupuesto? Eso quizás me lo pregunto yo, pero quizás la gente joven dice, ah, ya chévere, Like. like o dislike o paso de la noticia y ya. Entonces, claro, al final la comunicación política se adapta a las nuevas demandas y eso justamente creo yo que es un reto para la gente joven entender que el análisis es importante para su propio futuro, porque ojo, el tema de la seguridad social ya es un problema para mí, es decir, no sabemos qué va a pasar con la seguridad social de aquí a 10 años, peor para ellos. Entonces, si siguen dándole like y viendo videos de lo que sea, que no sean justamente de análisis, si va a repercutir en cómo ellos voten, cómo ellos decidan. Por eso yo sí creo que mucha responsabilidad de lo que vivimos hoy en día es porque los ciudadanos no hacemos política. Bueno, es que también al final no se informan, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, ¿qué es lo que tú verías o qué es lo que piensas que ven los jóvenes al salir del colegio? ¿Cuáles son los errores que más cometen? Que has podido palpar cuando llegan al instituto. Bueno, yo creo que una de las cosas es primero el tema de que estamos acostumbrados, como yo les decía, un poquito como que al dictado, ¿no? Y no salirnos de la línea, una de las cosas. El otro tema también creo yo que a veces pecamos de formalismos en el sentido del doctor, la licenciada, y eso. Policías, militares. Exacto, y eso a veces no nos deja ser más transparentes en la relación, sin faltar el respeto, ni mucho menos. Sabemos que un docente está ahí porque tiene unas credenciales, porque tiene una experiencia, tiene una acreditación, y al final el respeto al docente se lo gana por las ideas que tiene, por cómo imparte la materia. Pero yo sí he visto que con muchos jóvenes, primero está el tema de que no salimos quizás de ese esquema de díctame, por favor. Quizás es por eso que tenemos o que nos gusta ese tipo de líderes también, ¿no? Es decir, de que imponga y se Que lance en la obedezco. tele y obedezco y chuta, qué genial el tipo, no, no, no. Si uno ve, por ejemplo, el perfil de líderes europeos, ustedes ven a gente que ni siquiera alza la voz, que seguramente ese tipo de presidentes en el Ecuador no serían ni presidentes del conjunto. Entonces, sí hay que analizar eso desde nuestra propia idiosincrasia, desde nosotros mismos. Y lo otro que yo creo yo que sí pecamos bastante es en el tema de que queremos las cosas muy fáciles y muy rápido. Entonces a veces parece que vivimos con una prisa, y perdón que diga así, como no está viendo, no nos va a ver nadie, este es un secreto. Ahora se queda aquí. Yo digo que a veces es una prisa tonta, como cuando uno va en el auto y a veces hasta está el de atrás que te pita como si fuera ambulancia y el señor, ¿a dónde vas? Como está bien. O Claro, sea, el como que, apuro. ¿cuál es el apuro, no? Y seguramente está apurado por llegar a su casa y sentarse a ver TikToks. Entonces, esa justamente esa falta de entendimiento de que los procesos a veces es más importante que el resultado, creo que eso creo yo que sí nos falta en los jóvenes y creo yo que la muestra de eso tiene que ver justamente con los youtubers, ¿no? Es decir, el otro día veía el caso de una youtuber que únicamente se alimentaba con temas con frutas, evidentemente falleció, pero tenía millones de seguidores de gente joven que creía que eso estaba bien y que Claro. creían que el cuerpo no necesitaba proteína. Entonces, entiendo yo que sí, esos son las, digamos que los retos que tienen los jóvenes hoy en día, el tema de entender los procesos y el tema de saber cómo gestionan su tiempo y de que los temas rápidos, de que la información rápida es información basura y que a alguien le interesa que ellos estén idiotizados precisamente a través de estos nuevos mecanismos. Si tuvieras 18 años en Ecuador, ¿qué harías? Uy, bueno, primero iría a celebrar que ya tengo 18 años. No, creo que es una pregunta muy interesante, nunca me lo habían hecho, una pregunta así. Si tuviera 18 años en el Ecuador, seguramente tendría muchas inquietudes por el tema de la seguridad, por el tema del ambiente que a veces existe, pero creo que con el acceso a la información que hay ahora y que quizás no tenía cuando yo tenía 18 años, podría entender un poco mejor hacia dónde ir para poder justamente formarme. Y lo que sí haría es ver qué está haciendo la gente exitosa para yo ser como ellos. Uno cuando tiene esa edad añora con tener un trabajo importante, con tener el carro de lujo. Por eso uno a veces comete errores. Yo mismo me endeudé un Aveo, me acuerdo que pagué 5 años, el triple de lo que valió el carro, solo porque quería tener mi primer carro, lo cual fue tan idiota, pero luego uno va aprendiendo a través de estos errores. Entonces, lo que yo haría seguramente con 18 años es ver qué está haciendo la gente exitosa, que está avanzando, que lo está logrando, leer sus vidas, qué sacrificios hicieron para poder intentar ser como ellos y tener un proyecto de vida
Y evidentemente, ¿no? También haría mucha política, quizás un poco más activa que la que hago ahora. Ya. Entonces, ¿puedes decir que tal vez la educación rompería el ciclo de de la pobreza? Sí, totalmente sí. La educación rompe el ciclo de la pobreza. Pero como menciono, no es suficiente con la educación, sino que es importante el tema de las conexiones en la vida. Y ese tipo de habilidades lamentablemente no se encuentran en muchas instituciones, sino que uno los tiene que ir desarrollando en la vida, en la familia o con otro tipo de actividades. Por ponerles un ejemplo, dicen algunos estudiosos sociólogos que nosotros estamos a 4 contactos de llegar a Barack Obama, lo cual menciona que si nosotros queremos llegar a alguien tan importante como Barack Obama, seguro que conocemos que a alguien, que ese alguien conoce a alguien y ese alguien conoce a otro alguien, es decir, a 4 contactos de llegar a Barack Obama. Y es verdad, la vida es mucho de conexiones sociales. Y yo pensaba que eran palabras al aire, pero hay algunos libros de gente millonaria que evidentemente cuenta sus experiencias y dicen, ustedes no solo fórmense, sino que métanse a un club donde van los empresarios, a un club de gimnasio o lo que sea. Porque uno en esos lugares les conoce, hablas, te haces amistad, haces confianza y así es como también te conocen en otro ámbito y puedes conseguir trabajo. Créanme que invertir en eso es súper, súper importante. No saben lo bien que me ha ido, lo lejos que he llegado gracias a los chistes que hago. A veces, no sé si por buenos o por malos, pero por eso me han abierto muchas puertas y esas habilidades son muy importantes que desde las familias también podamos decirles a nuestros hijos, incentivarles en que vayan, hablen, pidan el pan, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias. Eso en la vida es súper importante porque de nada sirve el conocimiento si nadie sabe que tú estás ahí. Es que a veces es como una cadena, ¿no? O sea, porque uno va y se conoce, y se conoce, y se conoce, y de repente llega uno mismo otra vez, o como un círculo, como quien diría, algo así, ¿no? Sí, totalmente. Y al final creo yo que eso también, el tema de volver a confiar en la gente es importante, porque a veces uno tiene una gran idea y no le dice al otro por miedo a que te la quiten, ¿no? Entonces como que a veces el ecuatoriano dice, a veces pecamos de eso, ¿no? De decir, como es tu idea, me la robo, o no sé, hablaba yo solito porque está buenaza y te saco del negocio o lo que sea. Y por eso es que a veces las cosas no se dan un avance. Y no, y es increíble, es decir, en el Ecuador, por ejemplo, hay gente que tiene los cacaos en su tierra, que se les daña el cacao y que no saben qué hacer con el cacao. Eso es un problema para ellos tener cacao porque nadie les ha formado, cuando evidentemente puede haber alguien, ¿no es cierto?, que le diga, oye, haz esto, hagámoslo juntos, hagamos dinero. Y esas cadenas son las que justamente podemos ir construyendo si es que recuperamos la confianza y si es que somos conscientes de que necesitamos también ser más empáticos, ¿no? Es decir, si la vecina del frente, creo yo que es el ejemplo típico, no te pide azúcar y uno no le da azúcar, es como, o cierras la puerta y no le abres, como que raro, ¿no? Porque evidentemente si vemos que a la vecina le pasa algo en la calle, quizás ya no te da tantas ganas de ayudarle. Claro. Y recuperar esos lazos de reciprocidad y confianza y entender de verdad al otro, no solo de palabras hacia afuera, nos construye, porque es cierto, es decir, yo he tenido la oportunidad de tener cargos de jerarquía y cargos evidentemente desde el ámbito público y estás en el ámbito privado y uno no sabe quién te puede ayudar en el futuro. Uno nunca sabe si te quedas sin gasolina en medio de la carretera, quién te puede salvar, a quién puedes llamar y sobre todo que hablen bien de nosotros mismos y nos digan, bueno, él me dijo esto, cumplió. Creo que volver a recuperar la palabra del ecuatoriano es importante para tener esta confianza y en eso tenemos que trabajar porque sirve económicamente, sirve socialmente y es una de las formas que tenemos de reconstruir el tejido social del Ecuador. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que piensa que estudiar no sirve? Bueno, yo le diría que es difícil aconsejarle a alguien, pero yo no le diría estudia, sino que le contaría una historia que a mí siempre me inspira. De hecho, cada mañana recuerdo que Elon Musk dejó justamente lo que él tenía en ese momento. Él estudió en algunos lugares, en Canadá, luego fue a Estados Unidos, y él lavaba platos porque él no podía costearse sus estudios. Entonces, él apostó por formarse, además de evidentemente de tener habilidades, ¿no? De decisión y creatividad y confiar en su idea. Entonces, él evidentemente dijo, no, yo necesito saber esto, invirtió en su educación y el otro día leí una noticia que si Elon Musk gastara $1 millón diarios, necesitaría al menos 30 años para quedarse sin dinero.
Entonces, digamos que es un ejemplo, ¿cierto? Que nos dice mucho de que evidentemente ese es el camino. Y también que al final, como menciono, no es un tema de títulos, sino que es un tema de conocimientos. Y créanme que esto, la vida es así. Es decir, una vez es, y me ha pasado, una vez está en una cafetería, en una reunión, y alguien dice, oye, ¿viste lo que pasó con Donald Trump en Ucrania? Entonces alguien empieza a conversar. Sí, vi que tuvo esto y que pasó no sé qué cosa y que tal país dijo tuvo tal postura. Y así es como esta persona, mira, él ha sabido, ¿desde qué haces? ¿A qué te dedicas? Ah, bueno, soy abogado. Ah, sí, y de qué tema? Y al final, así es como se hacen muchos negocios y muchas relaciones. Es cierto, es decir, el tema de que uno esté informado de lo que pasa en el mundo, sí hace que podamos tener conversaciones con gente que en algún momento nos puede dar una oportunidad. Entonces, yo a esas personas que piensan que estudiar no sirve, les diría que no siempre porque hay muchas estadísticas y hay muchos temas de márgenes de error, pero la mayor cantidad de personas exitosas actualmente es gente que ha estudiado y la gente que domina el mundo evidentemente te va a decir que no estudies porque a ellos les conviene tenerte con sueldos bajos, con horarios pésimos, gracias a que tú estás trabajando para ellos, para gente que sí estudia y que sabe cómo hacerlo. Claro, es que eso es la verdad, ¿no? Y creo que se ve todo, en todo el mundo esto, de que los políticos por lo general quieren a la gente sin estudios, que sean mandados, que sean, y que les van teniendo como con su régimen y su ley, ¿no es cierto? O sea, mientras menos estudian, son más brutos y ellos pueden mandar más, digámoslo así, ¿no? Sí, totalmente. Y además, y eso me pasa en algunas esferas porque al final, y esto es algo muy interesante de la ciencia política que te dice, el poder no lo tienen los políticos, es decir, los cargos electos no tienen el poder. Y eso es cierto. O sea, quiero decir, ¿qué quiere decir? ¿No? El profesor está borracho, ¿qué le pasa? ¿Por qué dice Se esto? volvió loco. Se volvió loco así. Y luego entendí que, claro, los asambleístas están ahí porque alguien quiere que esté ahí. Ujú. Entonces ellos hacen las normas que le interesa a quién, al gran empresario y únicamente vayan y vean cuáles son las 10 empresas que tienen más ingresos en el Ecuador y vayan, vean con quiénes se reúnen, vayan, vean a quiénes financian para que ahí identifiquen quiénes están tomando las decisiones. Por eso es que uno ve que en la Asamblea Nacional y con el corazón en la mano, porque a mí no me gusta desprestigiar instituciones públicas, porque sí tengo un corazoncito que ama al país y me da pena hablar mal de la Asamblea Nacional, pero nuestros asambleístas no son los más genios del Ecuador. Es decir, cuando un asambleísta te dice que el agua sale de la llave, pues eh, uno entenderá que quizás muy formado, ya ni siquiera de formación, sino de cultura general, es decir, no es que sea la persona con más cultura general, o cuando un asambleísta te dice la patria amazónica, muchas cosas que hemos escuchado en varias asambleas nacionales, te das cuenta que tampoco ponen a gente muy formada para que sean asambleístas o diputados, porque es más fácil, evidentemente, que alguien les disponga o tome las decisiones desde otros círculos de poder. Yo no les echo la culpa a estas personas porque tampoco creo yo que sea sano decir, bueno, ellos solo trabajan para su beneficio. No, quizás esas personas también hicieron algo distinto, como por ejemplo estudiar, como darse cuenta de una oportunidad diferente, como darse cuenta de cómo funciona la vida, pero está clarísimo que si nosotros no sabemos quiénes son, solo yo digo, a veces les digo a mis chicos, ¿no? De cualquier carrera que están, les digo, a ver, díganme cuáles son los 5 empresarios con mayor poder económico del país. Y cuando no me lo dicen, les digo, ya ven, por eso es que justamente pues no van a conseguir trabajo, dónde van a querer ganar buenos sueldos si no saben ni siquiera a dónde tienen que ir o cuáles son los mejores mercados. Con el título, pues, es decir, tanta gente que tiene títulos y entonces yo creo que sí es importante justamente conocer un poquito más cómo funciona la política y el país y como menciono justamente lo que tú decías, ¿no? Es decir, el hecho de que estemos desinformados, el hecho de que no tengamos conocimiento sobre realmente qué es la izquierda o qué es la derecha, hace, por ejemplo, que muchos políticos te digan, yo no tengo ideología, yo soy pragmático. ¿Qué te está diciendo? Que se va a poner la camiseta que le dé la gana dependiendo del día y de que cuando más le interese. Pero la que más me gusta es instante. Totalmente. Ya sé que yo sí les digo, huyan del político que les dice, yo soy práctico, yo soy pragmático, yo soy republicano, porque les está diciendo que va a bailar al son que les toque. Y eso es súper malo en política porque nosotros votamos por ideas, izquierda o derecha, Ujú. centro, tercera vía, pero si es que nosotros votamos por alguien que te dice, voy a moverme, ponerme la camiseta que sea, pues ya sabes que evidentemente no va a funcionar conforme tus ideas
o tus intereses, sino lo que más le convenga a la señora o al señor en concreto. Claro. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es a una rondita de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, lo primero que vas a querer responder, ¿no? Un error del que aprendiste. La prisa. Es decir, tuve mucha prisa en algunas cosas y me caí por eso, por ser quizás muy apresurado. Un consejo que te hubiese gustado recibir de joven. Entender el proceso y enriquecerme del proceso. Ya. ¿Qué debería cambiar ya en la educación? El sistema de titulación a granel, es decir, titular por titular debe de cambiar ya, sino que tenemos que titular con sentido y certificar que esa persona que se titula tiene una habilidad que el otro no tiene y que por eso él sí es titulado y el otro no. ¿Qué significa para ti estar bien cargado? Estar con la visión bien clara, es decir, para qué me levanto, cuál es el sentido de las cosas, qué es lo que quiero hacer y tener una obsesión con eso. La pasión no es suficiente, sino tenemos que ser obsesionados con lo que sea. Mi mamá siempre decía, si quieres ser lustrabotas, sélo, pero que nadie te gane a ser el mejor lustrabotas. Y creo que llevarnos eso es muy importante en la vida y al final tiene esos resultados. Eso está muy bien. Muchas gracias nuevamente, Alejandro, por haber asistido, por habernos dado tu tiempo. Y ya saben que esto es Bien cargado.